Y ya estamos en el aire, por supuesto, con toda la información, toda la actualidad del campo argentino aquí en Chacra Televisión. Por supuesto, nos vamos con 22 grados, tenemos 22,5, Nahuel, ¿no? 22,5, un día excepcional, con sol, en fin, aquí en Buenos Aires, ¿no? Pero ya vamos a andar un poquito más de lo que pasa en algunas zonas que están bajo la lluvia con inundaciones. Nos vamos entonces a los títulos más importantes del día de hoy. Nación declaró la emergencia y desastre agropecuario en 10 partidos bonaerenses por inundaciones. Quita retenciones. En septiembre llegaron 7.107 millones de dólares y fue uno de los mejores meses de la historia. Récord absoluto, calculan que la cosecha argentina superará los 140 millones de toneladas e ingresarán más de 32.000 millones de dólares en 2026. Ahora sí, vamos con las perspectivas del tiempo para las próximas horas. Para este jueves, parcialmente nublado, 13 de mínima, 23 de máxima. Para el viernes, mayormente nublado, 13 de mínima, 26 de máxima. Y el sábado, 17 de mínima, 28 de máxima. Bueno, nos vamos ahora al desarrollo del primer título, que tiene que ver con que Nación declaró la emergencia y desastre agropecuario en 10 partidos bonaerenses por las inundaciones. El Ministerio de Economía oficializó la medida que abarca explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas entre mayo y octubre del 2025. Los productores podrán acceder a beneficios impositivos y financieros del Gobierno Nacional. Declaró el estado de emergencia y o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones registradas desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre del 2025. La resolución 1450/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone beneficios fiscales y financieros para los productores damnificados. La medida alcanza a explotaciones agrícolas y ganaderas de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte en distintas circunscripciones, detallando la resolución. Según lo dispuesto, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus establecimientos están incluidos en las áreas afectadas. Con ello, podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, como la prórroga o exención de impuestos y también facilidades crediticias en entidades bancarias, nacionales, oficiales o mixtas. Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control, Aduanero, ARCA, y los bancos deberán arbitrar los mecanismos necesarios para que los damnificados puedan acceder a dichos beneficios. El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá enviar a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios el listado también de productores alcanzados. La norma fija el 31 de octubre del 2025 como fecha de finalización del ciclo productivo en las zonas afectadas y establece que la medida entre en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Bueno, y hablando de esta emergencia, de la situación climática, de la lluvia, de las inundaciones, nos vamos a 9 de julio. La charla ayer es con Hugo Enrique, presidente de la Sociedad Rural del 9 de julio, porque claro, hubo una protesta de los productores. Escuchemos y veamos. Hubo productores de Nahón, transportistas, productores y vecinos de Nahón. Lamentablemente en la última lluvia no tienen más acceso, se vieron totalmente cortados los accesos al pueblo. Y bueno, eso generó un enojo muy fuerte. Y ayer, de manera puntual, esos productores vinieron a hacer una queja y una protesta al municipio. Y bueno, tuvo sus momentos tensos por lo que vi en las notas. Pero bueno, lamentablemente es el enojo de muchos meses ya de soportar esto. Y bueno, ese es un poco el resultado que se empieza a ver ahora. Y si hay un enojo muy fuerte, pues bueno, productores que están perdiendo todo y que no pueden, se les complica también para trabajar, lamentablemente a todos se nos está complicando, lamentablemente. Y con respecto a la situación hídrica, porque yo leí que la intendente, luego de horas de espera, habló con algunos productores y les dijo, tengo todo listo como para poder evacuar, corríjame si no es así, 2 de los pueblos que si vuelve a llover este fin de semana quedan inundados. Sí, esa parte no la tenía, no sabía eso, lo estoy enterando ahora.
Es más, el intendente ayer, por lo que pude averiguar, no estaba en 9 de julio, estaba en una reunión en Luján con el gobernador. Y bueno, esa parte no la sabía. Pero la realidad es que la situación es muy, muy complicada. Tenemos muchísimas hectáreas hoy. Yo creo que hay más de 180.000 hectáreas bajo agua, con muchos pueblos con los accesos al límite o cortados. Uno es Navón, La Niña también está muy complicado de acceso, Juan Antejarta totalmente aislado, si bien hay poca población en ese lugar. Seguimos con un par de escuelas cerradas, que directamente no volvieron a clase, están trabajando con clases virtuales. Al sur del partido, el canal La Sofía ya está totalmente desmadrado, se está desbordando por todos lados. De hecho, ayer corrió un video, está volcándose en varias partes y ahí empieza a amenazar algunas localidades también, porque la masa de agua que trae es muy grande y es totalmente ya inabordable e inatajable, lamentablemente. La situación es mucho más... O sea, con cada lluvia que pasa se agrava muchísimo más la situación, y muy, muy complicado. Y lamentablemente la campaña gruesa se está empezando a llevar en esta situación. Bueno, lamentablemente no se puede llegar a muchos campos y va a ser totalmente pobre. Alejandro. Hugo, no le puedo decir cómo le va, cómo le va. Cane Pabla, no le puedo decir cómo le va porque la situación es dantesca, lamentable, angustiante. Estuvimos hace un par de fines de semana por Bolívar, a unos 80, 90 kilómetros de 9 de julio, fuimos por la 205 y el agua era realmente tremenda, el agua que había y la situación dantesca. Sé y conozco de una ruta que puede llegar, que figura asfaltada 2 o 3 veces, camino a Naón y sigue siendo de barro, se robaron la plata ahí 2 o 3 veces, figura como asfaltada, eso lo sabemos y nunca se asfaltó. Y el otro tema que conocemos muy bien, por eso la angustia también de los productores que se acercaron al municipio, sé de gente que ya no puede salir, ya hace 2 semanas, que está con el agua a metros de la casa, dentro del campo, que no puede salir y que está ya prácticamente sin provisiones, sin ningún tipo de provisiones. La situación es muy delicada, muy comprometida y lamentablemente el después del agua es el otro tema, Hugo, ¿me entiende, no? Sí, realmente, o sea, que todavía no terminó de pasar el agua, pero lamentablemente hoy la situación productiva es totalmente compleja. Ya hoy incluso los pocos lotes de trigo que hay, que está diezmado la producción de trigo este año, están sufriendo también los embates del agua que sigue creciendo. Y ni que hablar la futura campaña gruesa. Y bueno, la parte ganadera está cada día complejizándose cada vez más, porque bueno, la superficie forrajera que en algún momento se empezaba a tratar de recuperar o poder esperanza de que baje el agua, lamentablemente hoy creo que está perdida por lo menos en la primavera. Qué tristeza todo esto, Karina, qué tristeza, ¿no? Qué angustia, qué desesperación, qué impotencia ante esta situación de gente que pierde todo. Después de 3 campañas en muchas zonas en las cuales también hubo seca y no pudieron recuperarse de la inversión que hicieron a cielo abierto, y ahora les tocó la otra, el agua. Realmente funcionarios que tendrían que darse cuenta y mirar y salir y ver y recorrer, tanto nacionales, provinciales como municipales, en la angustiante situación que vive nuestros queridos hermanos del campo, Karina. Hugo, yo le agradezco enormemente su tiempo y le pregunto qué reflexión le merece esto de que, bueno, finalmente, y uso este adjetivo, no este adverbio, finalmente el gobierno decide comenzar con las obras paradas de la cuenca del Salado. A ver, la reflexión es que si lamentablemente estas pérdidas y este sufrimiento sirve para que se retomen las obras y se continúe adelante, algún resultado se ha conseguido, lamentablemente con una pérdida muy grande, de que podría haberse evitado, o podría haberse morigerado, no sé si evitado, no es la palabra correcta, no sé si evitado, porque con más de 1.200, 1.300 y hasta 1.400 milímetros en el partido de lo que va del año, y si tenemos lugares el 9 de julio con en el año calendario, o sea, de septiembre a septiembre, con 1.850 milímetros, lamentablemente
por más preparado que tuviéramos y obras que tuviéramos, la inundación no hubiese pegado, pero no de esta forma, y sin tanto sufrimiento, porque la realidad es, hoy hay un montón de pueblos aislados. Hace un mes y pico hablábamos atrás, teníamos el problema con La Niña, con Quiroga, con French. Hoy a eso se le suma Naón, se le sumó el Tejar hace también cerca de un mes. Molea, que sigue muy complicado. O sea, empezamos a ver cada vez más pueblos complicados con posibilidades de aislamiento. Con aislamiento, porque Naón este fin de semana estuvo aislado, La Niña también de alguna forma también. La realidad es que si este dolor sirve para que los gobernantes entiendan, activen las obras y la próxima inundación nos encuentre mucho más acomodados, un resultado se habrá conseguido. Lamentablemente la obra del salado no solamente la necesitamos nosotros necesitamos dos obras fundamentales, una es el salado en general y la otra es el nodo Bragado, que es la que permite unir canales de toda esta zona hacia el salado, porque sin el nodo Bragado, lamentablemente, el agua que sale de acá no va a pasar al salado, porque es un cuello de botella Bragado, además de todo lo que es el plan maestro del oeste. Son obras que tardan mucho tiempo y que lamentablemente no se solucionan o no solucionan una inundación, la coyuntura de inundación, y seguimos pidiendo. Hoy estamos trabajando con el municipio, con la provincia, que nos ha escuchado después de más de 5 meses de pelear y de gritar, con una ayuda pobre, si uno quiere decirse, porque lamentablemente los tiempos políticos y las ayudas nunca alcanzan, pero bueno, una ayuda al fin, y una acción todavía haciendo oídos sordos a estas situaciones del oeste, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, ahora pero si hace 4 meses le escribieron al presidente, presidente, nos estamos ahogando, le pusieron la carta, ¿recuerda, no? Recuerdo. Le mandaron al presidente, nos estamos ahogando en ese momento, nadie fue, viejo, después de 6 meses fueron. Sí, después de 6 meses y lamentablemente sin mucha respuesta, Iraeta vino a ver la situación hace un mes y pico atrás. Lamentablemente es muy triste eso. Bueno, y recordemos que en el día de hoy, lo decíamos en el primer título, Nación declaró la emergencia y desastre agropecuario en 10 partidos bonaerenses por inundaciones, y esto obviamente es para beneficiar a los mismos productores, ¿no? Lo que decía recién Alejandro y Karina, también con la charla con el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, ¿no? La verdad que la situación es acuciante, es preocupante, bueno, y también en este caso la respuesta por ahí es tardía, pero bueno, siempre hay que pedir, ¿no? Estar en la lucha ahí de pedir para que desde el Estado se reaccione, como ocurre también con las rutas. Bueno, ¿qué pasa con la nutrición de los cultivos y el tema de la fertilización? Charlamos con Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar. En el simposio Fertilizar de este año, lo que se mostró es que tenemos una brecha productiva todavía muy importante en Argentina, y esa brecha parte de ese diferencial que hay entre lo que producimos actualmente y lo que potencialmente podríamos producir en granos, básicamente trigo, maíz y soja, los principales cultivos. La podríamos cerrar utilizando mayores dosis de fertilizante. Hoy, digamos, si bien hemos crecido en la dosis de uso, todavía estamos lejos de la dosis que deberíamos utilizar para poder cerrar esa brecha productiva. ¿Cómo podría, cerrarse esa brecha productiva, además de haciendo una fertilización balanceada? ¿Qué más? ¿Hacen falta un manejo diferente de los productores? ¿Cómo debería ser? Sí, sobre todo ir adoptando la práctica de fertilización, digamos, en mayor proporción y con mayores dosis. Por supuesto, nosotros desde Fertilizar siempre hacemos mucho hincapié en hacer el diagnóstico, en digamos, evaluar cada situación en particular, y después utilizar mayores dosis de fertilizante para poder justamente cerrar esa brecha. Hay un trabajo muy interesante que publicó el INTA Balcarce y CONICET, donde ellos plantean que justamente para poder cerrar la brecha tendríamos que duplicar prácticamente la dosis de nitrógeno en esos cultivos, triplicar la dosis de fósforo y multiplicar por 6 la dosis de azufre. Ellos plantean que utilizando esas dosis
estaríamos produciendo cerca de 40 millones de toneladas más de grano. Alejandro Canepa, lo escucha. Qué bárbaro. Sí, estaba escuchándolo atentamente. ¿Qué tal? Roberto Canepa, saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, desde ya muchas gracias por la invitación al Congreso. No pude acompañarnos, no pude asistir, pero lo estuve siguiendo y con Karina lo venimos comentando. Pero acá juega un papel fundamental, también más allá de la aplicación de lo que son los fertilizantes, la tecnología, ¿no? Porque la tecnología también se debe adaptar para encontrar sobre todo, ¿no?, lo que es la brecha de rendimientos en los distintos cultivos. En este caso, podamos hablar de maíz o de soja respectivamente, Rotondaro. Sí, así es. Es un desafío grande que tenemos. Por supuesto, estos procesos son poco a poco, son, digamos, de manera gradual. Nosotros desde Fertilizar difundimos permanentemente el uso de la tecnología, el adecuado uso de la tecnología. Venimos creciendo en el uso de fertilizantes a razón de un 8% en promedio anual, pero por supuesto, cada año productivo es diferente, la condición climática es diferente, la condición de precios y de márgenes también va cambiando, pero en términos generales vemos que la tendencia es positiva y venimos creciendo en el uso de la tecnología y esperamos que esto continúe hacia adelante, ¿no? ¿Los suelos piden distintas fertilizaciones? ¿Van mutando, van cambiando, digo, Roberto? En términos generales, la fertilidad de los suelos nosotros la venimos midiendo en un trabajo que también hicimos junto con INTA Balcarce. La fertilidad en términos generales de los suelos viene disminuyendo y justamente es eso lo que nos preocupa, ¿no? Poder mantener e incluso mejorar esa fertilidad. Y ahí sabemos que el adecuado uso de fertilizantes es fundamental como para mantener e incluso mejorar la fertilidad de los suelos. Esteban Ciarlo, de Fertilizar, él es coordinador técnico, ¿no?, de Fertilizar, sí. Presentó un informe muy interesante que además nos envía a nosotros los periodistas, donde habla de los datos de la campaña 24-25. La soja representa el 48% de los nutrientes extraídos. ¿Quiénes le siguen y más o menos en qué porcentaje? Porque es muy importante tener en cuenta qué cultivo y luego, por supuesto, en función de ello, cómo nutrir. Exacto, sí, la soja por superficie es uno de los cultivos que produce un desbalance más importante, ¿no? Por superficie y también porque no toda la soja se fertiliza. Aproximadamente, es lo que tenemos estimado nosotros, la mitad, digamos, de la superficie de soja se fertiliza en Argentina y la otra mitad no. Entonces eso te produce un desbalance en el suelo importante. Y después los cultivos que le siguen son el maíz y después el trigo, pero tenemos que mejorar el uso de la tecnología en todos los cultivos. Claro. Y bueno, soja, sabemos que por superficie es un cultivo muy muy importante y tendríamos que tratar de fertilizarlo en una proporción más alta. Roberto Rotondaro es el presidente de Fertilizar, Asociación Civil. Evidentemente, por todos los comentarios, los estudios, este importante encuentro que realizaron ustedes y lo que estamos leyendo, como comentaba Karina, fertilizar es una inversión, no hay ningún lugar a duda que es una inversión y no es un gasto, por todo lo que refiere y requiere los distintos cultivos y el mejoramiento del suelo. Sí, ahí, perdón Alejandro, que no te estoy escuchando del todo bien esa última parte. No estoy en Cañuelas, por eso, no tengo buena señal. Lo que le decía, que hoy, fertilizar, por la necesidad que hay de la fertilización, es una inversión y no es un gasto, para el mejoramiento de todo. No, sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que fertilizar, por supuesto, es una inversión, impacta en la producción y en la productividad actual y en la futura, en el mediano plazo. Pero bueno, también entendemos las condiciones de cada campaña, muchas veces los precios de los granos, que no son los mejores, a veces también los fertilizantes están en un nivel alto y eso hace que por ahí la inversión no sea, del todo lo que quisiéramos, pero desde ya es una inversión que no solamente, como te decía, impacta en la productividad de esta campaña, sino que también va a impactar en las campañas sucesivas.
Rotondaro, si tuviéramos que hablar mirando la campaña 25-26, ¿no? De trigo ya avanzada, ya empezó, pero y también empezó para el maíz. ¿Cómo viene la relación insumo-producto? Mira, la relación insumo-producto no viene muy bien. En general estamos arriba de los valores históricos, tomando los últimos 5 o 6 años, Karina. Porque, bueno, los fertilizantes están algo altos y los precios de los granos no están en su mejor momento, y eso hace que esas relaciones estén en todos los casos por encima de los valores históricos. Tomando, por ejemplo, el caso del maíz y tomando un fertilizante como la urea, muy utilizado, bueno, hoy necesitamos 5 kilos de grano de maíz para pagar 1 kilo de urea, y el valor histórico está más cerca de 4, es decir, estamos un punto arriba. Por eso decimos que es muy importante analizar lote por lote, saber dónde estoy situado, dónde estoy parado, hacer análisis de suelo, hacer diagnóstico para poder después decidir la dosis de fertilización. Y no obstante esto, este año nosotros prevemos un leve aumento en el consumo de fertilizantes. Hace poquito tuvimos los datos de importación de enero a agosto y estamos levemente por encima con respecto al año pasado, cerca de un 2,4% arriba en cuanto a lo que es importación de fertilizantes. Roberto, más allá de la factibilidad de suelo que es tan importante, no sé si me escucha bien ahí, más allá de la factibilidad de suelo que es tan importante como comentaba usted, ¿cuál es lo mínimo indispensable que se sugiere? Por supuesto, de acuerdo a cada lote, cada cultivo, pero ¿cuál sería lo mínimo para fertilizar o para arrancar? Sí, hay que mirar sobre todo los nutrientes que habitualmente limitan la producción de los cultivos, que son el fósforo y el nitrógeno. Esos nutrientes hay que tenerlos muy en cuenta. Y después también hay otros nutrientes que han ido apareciendo, como es el azufre, y también microelementos como es el zinc, que también habitualmente pueden limitar, digamos, la productividad de los cultivos. Por eso es muy importante hacer diagnóstico, hacer análisis de suelo y conocer bien dónde estoy situado, dónde estoy parado, el ambiente donde estoy produciendo, y en base a eso fertilizar. Hoy hay abundante información para las diferentes zonas, hay ensayos, hay redes donde tenemos mucha información técnica como para poder aplicarla después en los lotes que manejamos. Algunos datos como para tomar dimensión de la importancia que tiene lo que está diciendo. El déficit total de nutrientes es de 2.100.000 toneladas por campaña, ¿correcto? ¿Ese es el último dato? Sí, aproximadamente es ese dato. Yo te decía el tema de la brecha. Sí. Para cerrar la brecha y poder producir esas, es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo esto, ¿no? Para poder producir esas 40 millones de toneladas más que dice ese trabajo de INTA con ICET, deberíamos duplicar el uso de fertilizantes actual. Y tiene que ver con ese número que vos decías. Hoy estamos utilizando cerca de 5 millones de toneladas de fertilizante, y bueno, para poder cerrar esa brecha productiva y hacer un manejo más sostenible, deberíamos estar utilizando 10 millones y medio de toneladas de fertilizante para justamente cerrar la brecha productiva de trigo, maíz y soja. Bueno, qué desafío, ¿no? Lo que decía Rotondaro recién, también qué desafío para todo, ¿no? Porque en definitiva son los alimentos, mayor rendimiento, mayor productividad, el mundo que lo necesita, el ser humano que necesita los alimentos, obviamente, para la salud, para nutrirse. Así que, bueno, todo un desafío. Así es que muy ilustrativa la nota, ¿no? Y dónde estamos parados, cuál es la necesidad del productor y también lo que hay que hacer. Nos vamos ahora a Ramiro Costas, gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque, bueno, Ramiro nos va a explicar ahora cómo viene la campaña 25-26, la verdad, anuncios importantes para la Argentina en esto que es el ADN, ¿no? La agricultura. El económico es un escenario no tan optimista, los precios internacionales son relativamente bajos, están por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y esto se debe fundamentalmente a que el mundo está muy abastecido de granos, se esperan grandes cosechas de soja, de maíz, también de trigo, es decir, el mundo está ante grandes producciones, lo que hace que el mercado esté ofertado y los precios sean más bajos. Esos precios se traducen al mercado en Argentina, mostrando precios que lamentablemente no son un gran aliciente a la hora de producir más.
No son los menores, pero tampoco están por encima de los promedios o son significativamente altos. El clima viene acompañando muy bien en gran parte de la región agrícola de nuestro país, con la salvedad de la región centro-oeste de provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente están viviendo situaciones muy críticas por los excesos hídricos y donde hay muchísimas zonas inundadas o afectadas que no se puede ingresar a los campos por la mala situación de los caminos rurales. Pero en promedio el país es muy grande, sembramos más de 34 millones de hectáreas y en un año que es muy húmedo permite proyectar buenos niveles de siembra que con tecnología medianamente buena, acorde, digamos, a un año como estos, permite proyectar buenos rendimientos. Y en ese sentido estamos alcanzando niveles de volúmenes realmente muy altos. Le pido un párrafo sobre el tema de las zonas inundadas porque fue llamativo la superficie que ustedes detectaron inundada y la afectada, que la más que duplica. Sí, hoy estamos haciendo un análisis de imágenes satelitales, utilizando una de metodología todo. propia. Observamos que hay 900.000 hectáreas inundadas en esta región de la provincia de Buenos Aires, pero que si consideramos no solamente lo inundado, sino también lo afectado, porque cuando hay un camino rural que no se puede transitar porque está inundado, naturalmente afecta a la región, a los campos que están cerca, que no se puede acceder, que no se puede realizar las labores que se deben realizar, no se puede sembrar, no se puede fertilizar, etc. Considerando todo eso, estamos alcanzando una superficie afectada de más de 4 millones de hectáreas, que para la provincia de Buenos Aires es un número muy significativo y que habla a las claras del problema realmente grande que tenemos en esta región. El tiempo va a acompañar de acuerdo con las perspectivas de la bolsa, niña, no niña, neutro. Bueno, las proyecciones son salimos de un escenario más bien neutro, entrando a una situación de una niña para volverse neutro comenzado el año que viene. Salimos de una perspectiva climática muy buena, como decíamos recién, la humedad en el suelo es muy buena para encarar las siembras, con lo cual el clima, de no mediar ningún cambio significativo, estaría acompañando este nuevo lanzamiento de campaña, esta campaña agrícola 25-26, y permite ser, desde el punto de vista de los volúmenes producidos, optimista respecto de cuánto se puede obtener en cada región. ¿Cuánto se podría obtener de acuerdo con las estimaciones de la bolsa en soja, maíz, en girasol? Bueno, para el maíz estamos estimando una producción de cerca de 58 millones de toneladas. Es una producción de nivel récord absoluto para nuestro país. Es un muy buen año maicero de recuperación desde el área y más que proporcional desde el punto de vista de la productividad. Para soja, una leve caída dada la caída del área sembrada. Para trigo estamos proyectando 22 millones de toneladas. Es una muy buena campaña triguero. Probablemente también estemos hablando de récord dentro de algunas semanas si es que el clima continúa acompañando bien. Y luego girasol, un gran año girasolero. Venimos de un gran año girasolero. Estamos entrando en otro. La proyección es de casi 6 millones de toneladas producidas. 5.7 es el número de la bolsa de cereales. Y sorgo, una leve caída respecto del anterior. Si contamos todos estos números y los llevamos a uno solo, es un poco más de 140 millones de toneladas. Es un 9% de incremento respecto del año anterior, lo cual habla de que el agro va a aportar más al crecimiento económico de Argentina, va a aportar más a las exportaciones, más a la inversión que hacen insumos todos los años y también más en tema de pago de impuestos. No quisiera omitir una reflexión suya durante su disertación cuando decía, estamos frente a un récord, pero un récord frente a varias campañas o décadas en las que el campo argentino, la producción viene estable y sin crecer en comparación con Brasil, por ejemplo. Sí, si comparamos estos 140 millones no son muy distintos a lo que obtuvimos en el año 2018. Con lo cual claramente Argentina no está creciendo en términos productivos. Estábamos estabilizados en niveles de 130, por eso estos 140 se leen con optimismo, pero en realidad es volver a algo que produjimos 5, 6, 7 años atrás. Lo ideal sería que los incentivos estén alineados para que Argentina crezca. Brasil viene creciendo muy fuerte, como lo decías, y es probable que Argentina pueda producir 150, 155, 160 millones de toneladas, tan solo modificando algunos incentivos que hoy no son necesariamente adecuados para potenciar esas siembras. La última, ¿y este récord se lograría con una relación insumo-producto finita, de acuerdo con lo que usted puntualizó? Claro, los precios no son los mejores, como mencionábamos recién, por la situación internacional. Los costos en algunos casos han bajado, algunos otros han subido respecto del año anterior, pero no hay grandes modificaciones respecto del año previo. Los márgenes del año previo no eran buenos, este año no hay grandes cambios. Con lo cual, efectivamente, desde el punto de vista del resultado económico, la campaña no es tan optimista como sí lo es desde el punto de vista de los volúmenes. Seguimos con más información y vamos al desarrollo del segundo título del día de hoy. Quita retenciones, en septiembre llegaron 7.107 millones de dólares y fue uno de los mejores meses de la historia. En medio de la suspensión del cobro de los derechos de exportación, la entrada de divisas creció 291% respecto de agosto. La agroexportación ingresó el mes pasado divisas por 7.107 millones, según informó la Cámara de la Industria Aceitera,
y el Centro de Exportadores de Cereal CERASEC. Se trata del segundo registro más alto de la historia para este mes, luego de septiembre del 2022, cuando en el marco del dólar soja implementado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, entraron 8.120 millones de dólares. Los 7.107 millones de dólares que llegaron en esta oportunidad están marcados por la suspensión temporal de las retenciones que durante 3 días aplicó la semana pasada el gobierno de Javier Milei con foco en enfrentar la volatilidad cambiaria. Habitualmente la liquidación de septiembre suele rondar los 2.000 millones de dólares en una condición normal. El presidente de CERASEC, Gustavo Idígoras, dio detalles de estos números. Este año el agro le ha dado a la Argentina más del 35% de dólares, más que el año pasado. El ingreso de divisas extraordinario del mes pasado, el segundo mejor mes de septiembre de la historia en la Argentina, está derivado del decreto sorpresivo y no esperado que estableció el gobierno, por el cual fijó un régimen especial de suspensión temporal de los derechos de exportación. Más allá de eso, Idígoras remarcó que hubo un enorme esfuerzo financiero, económico, comercial en el sector exportador. Una pausa y seguimos con más información. Para derrotar a Milei, el FMI y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Mendoza, Micaela Blanco Minoli y Nicolás Fernández, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Ellos nos apagan con ajuste, corrupción y crueldad. Necesitamos de tu voto para que encendamos Mendoza, para que encendamos el trabajo, la producción y la esperanza. Lista 222, protectora Fuerza Política, diputados nacionales por Mendoza, Jackie Celada. En el campo tenemos tiempo para honrar las manos que trabajan la tierra y el coraje de los visionarios que apuestan al desarrollo. Tenemos tiempo para enfrentar tormentas, esperar la lluvia y celebrar cada cosecha. Tiempo para pensar y encontrar soluciones. Tiempo para sumar tecnologías que optimizan la producción. Tiempo para hacer cosas online y tomar decisiones con datos buscando la eficiencia del negocio. Tenemos tiempo para crecer con cada reto, aprendiendo de la naturaleza y de generaciones que dejaron su huella. Tiempo para construir un futuro sólido y próspero, porque en el campo tenemos tiempo para mucho, pero nunca para bajar los brazos, siempre hacia adelante. Por un salario mínimo de 2 millones. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. Movimiento al Socialismo. Barro Flores, diputados por Mendoza. Lista 13. Los invito a descubrir Super Walter. Juntos estamos cultivando el futuro de Argentina. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante.
tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial.
Omar Martín presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Ellos nos apagan con ajuste, corrupción y crueldad. Necesitamos de tu voto para encender Mendoza. Para que encendamos el trabajo, la producción, la esperanza. Lista 222. Protectora Fuerza Política. Diputado Nacional por Mendoza, Jackie Celada. Seguimos con más información, toda la actualidad del campo argentino aquí en Chacra Televisión. 22 grados, la temperatura agradable, ¿no? Tiempo agradable en Buenos Aires, en la capital federal. Vamos al desarrollo del tercer título del día de hoy. Récord absoluto. Calculan que la cosecha argentina superará los 140 millones de toneladas e ingresarán más de 32.000 millones de dólares en 2026. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción total en 2025-26 de 142,6 millones de toneladas, un máximo histórico. Calculó exportaciones por 32.938 millones de dólares, una mejora del 3,3%, y alertó que el campo está estancado pese a estos números. Según el informe, la superficie destinada a los 4 cultivos de mayor peso de la campaña de granos gruesa alcanzará 29 millones de hectáreas, en medio de un contexto climático que ha dejado hasta el momento excelentes reservas hídricas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó las primeras proyecciones para la campaña gruesa 25-26. Ramiro Costa, que escuchábamos recién y veíamos, economista jefe de la entidad, subrayó que la producción total estimada para el nuevo ciclo alcanzará este número de toneladas, un incremento del 8,9% en comparación con el ciclo previo, récord absoluto de producción de granos en la Argentina. Este volumen tendrá un fuerte impacto económico. Atención, fuerte impacto económico. Las exportaciones crecerán un 3,3% hasta llegar a los 32.938 millones de dólares, mientras que la recaudación fiscal consolidada ascenderá a 12.905 millones de dólares, con una suba del 6,5%. En tanto, el valor agregado de la campaña trepará a 43.237 millones de dólares, un alza del 1,5% como aporte al PBI, pese a que la cosecha será récord. En volumen, en valor no pasará lo mismo debido a menores precios internacionales. Bueno, y en estos números económicos de productividad y también de proyección de ingresos de dólares se ve la potencia del campo argentino como aporte de divisas y de dólares para el país, para la Argentina, para la Casa Grande. Nos vamos ahora a este informe especial. Preste atención, Agroclima. La perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal, pero el pronto y vigoroso retorno de los vientos del trópico producirá temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso, sobre todo el norte y el centro norte, y registros elevados pero menos extremos sobre el centro sur y también las zonas cercanas al litoral atlántico. El nordeste del NOA, la mayor parte de la región del Chaco, Misiones, el norte de Corrientes, el norte de Córdoba, el sudeste de Paraguay y el norte de Santa Fe observarán temperaturas máximas superiores a 30 grados, con focos superiores a 35 y 40 grados hacia el norte. El este del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, el norte y el oeste de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30 grados con focos con valores superiores y otros inferiores. El oeste del NOA, el oeste de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana y el sur del Uruguay observarán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados. El oeste del NOA y el litoral atlántico observarán temperaturas máximas inferiores a 20 grados.
A continuación se producirá el paso de un frente con débil e irregular actividad, produciendo precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados a abundantes sobre el extremo norte del NOA, el sudeste de Paraguay y el centro de la Mesopotamia. La mayor parte del área agrícola del cono sur registrará precipitaciones escasas a nulas, menos de 10 milímetros, con algunos focos aislados de valores moderados. Solamente el centro-este del NOA, el sudeste de la región del Chaco, el extremo sudeste del Paraguay y el centro de la Mesopotamia observarán precipitaciones moderadas a abundantes, 10 a 25 milímetros, con focos con valores superiores. La cordillera sur observará precipitaciones moderadas. La masa de aire polar que viajará detrás del frente causará un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste y focos de heladas localizadas y generales sobre las serranías bonaerenses, llegando con poco vigor hasta el centro este del Uruguay. El este del NOA, la mayor parte de la región del Chaco, el sudeste del Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes, el este de Cuyo y el noroeste de la región pampeana observarán temperaturas mínimas superiores a 10 grados, con un amplio foco con temperaturas superiores a 15-20 grados hacia el norte y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la región pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10 grados con riesgos de heladas localizadas. Bueno, la información del agroclima tan importante, hemos visto los números duros, importantes también sobre lo que será la campaña 25-26 y ahora nos vamos a hechos que tienen que ver con la vida cotidiana. Las flores, ¿no? Hablar de primavera es hablar de flores, ¿eh? Así que bueno, hemos charlado con María Laura Vidal Basterrica, paisajista, que nos da consejos, a ver en cuánto hay que renovar, cuánto tiempo se renueva el agua para los floreros en casa y otros aspectos. Adelante. Ya estamos en la primavera y junto con la primavera a nosotros nos gusta ¿qué? Tener flores. ¿Qué es la primavera? Símbolo de qué? De floración, de flores. Pero no voy a hablar de las flores del jardín ni las flores que vamos a sembrar. No. Vamos a hablar de floreros. En esta primavera vamos a armar lindos floreros en nuestras casas, en el living, en el comedor, en el dormitorio, en el toilet, en la entrada. O regalamos simplemente un lindo ramo de flores, pero vamos a regalar con unas instrucciones, con unos secretos para poder mantener más tiempo las flores bajo agua en los floreros. Primero, ¿qué voy a hacer? Ya sé que voy a cambiar el agua cada 2 días, voy a renovar el agua de mi florero. La desecho, con eso riego, por supuesto nunca se tira, sino se riega, puedo regar, por ejemplo, la huerta perfectamente, y voy a ponerle agua limpia. Segundo, cuando corto los tallos, los voy a cortar en diagonal. Vengo con el ramo, ya sé que coseché del jardín, o fui a una florería y me compré un ramo, me regalaron un ramo de flores. Lo que voy a hacer es con un cuchillo bien afilado, voy a cortar en forma diagonal la base del tallo que va a ir bajo agua. ¿Por qué? Porque eso va a absorber mejor el agua y se va a nutrir. No todas las flores absorben al mismo tiempo la cantidad de agua. Luego, es importantísimo esto, que solemos cometer este error, es dejar bajo agua las hojas. El tronco, el tallo tiene que estar libre de hojas bajo agua, porque genera bacterias y eso ayuda a la putrefacción. Entonces, bajo agua, 0, tallo limpio, 0 hoja. ¿Dónde lo voy a ubicar? En un lugar que tenga luz, pero no que le dé el sol directo, fuerte, que a través de una ventana, por ejemplo, que transmita mucho calor y entonces eso acelera la maduración de la flor. Hay unos secretos, unas combinaciones, unos cócteles que podemos hacer con el agua para que la flor, son truquitos, nos dure más tiempo. Primero, voy a colocar por 1 litro de agua, voy a colocar 1 cucharadita de azúcar, la voy a revolver y voy a dejar en reposo y eso me va a ayudar a que el agua dure más. Otra fórmula es mezclar
una cucharada de vinagre blanco con 2 o 3 gotitas de lavandina por litro de agua. También puedo colocarle al frasco una aspirina triturada, que la mezclo bien y eso me va a ayudar a que dure más la flor. Entonces, repasamos. Azúcar más agua con lavandina o vinagre me va a ayudar a que dure más. Después tengo la aspirina. También hay otro truco de época de mi abuela, que es la moneda de cobre. Puedo colocar una moneda de cobre en el fondo del florero, que eso libera, que hace el cobre, libera iones, ¿no? Y generalmente lo usamos el cobre como preventivo contra el ataque de hongos. Entonces, bajo agua nos va a servir para frenar también los hongos y las bacterias. Y otro secretito es esas gaseosas transparentes, light. Bueno, un chorrito en el agua me va a dar, junto con el azúcar, un poquito de ácido cítrico. Así que tenemos varias recetas. Azúcar con el agua siempre con azúcar, o con lavandina, o con vinagre, o le vamos a poner la moneda de cobre, o una gaseosa. Bueno, ahí ya tenemos todas unas mezclas para hacer diferentes. No vamos a poner todas juntas. Elegimos una y vamos probando cuál es la que mejor resultado nos da de acuerdo a la flor. Y acuérdense, cambiemos el agua, que es el secreto, y todos los días vamos a ir cortando un poquito el tallo, la base del tallo, para que absorba más el agua. Bueno, a disfrutar esta primavera, a disfrutar, chicos, las flores, a regalar flores, que es lo más lindo que podemos hacer, y cuidarlas en casa con estos cambios y secretos del agua. Bueno, cuánta información, ¿no? Yo anoto todo y me lo llevo a casa, ¿eh? Alguien decía, un pensador que decía que una información puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Yo creo que esta información y estos secretitos le cambian la vida a las plantas y a las flores que tenemos en casa. Bueno, llegamos al final, querido Nahuel, ¿eh? Acordate, el azúcar, el vinagre y también la lavandina al agua, ¿eh? Para las flores que hay en casa. Nos vamos y será hasta la próxima. Muchas gracias. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo.